Se dice que en este rancho existe un portal a otra dimensión. Otros dicen que son historias sin pruebas reales. Sea una o la otra, el rancho de Skinwalker tiene muchos misterios y hoy te contaré de ello. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento, agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Así que muchísimas gracias que están aquí. Aquí yo soy Adán López, Detective de Misterio, y hoy les voy a platicar acerca de algo que a través de los años, ya lleva décadas, este rancho siendo objeto de estudio, el rancho de Skinwalker allá en Estados Unidos, y de hecho ya hasta hay una serie en, si no recuerdo, National Geographic o Discovery Channel, no recuerdo cuál de las dos, pero ya hay una serie en donde está la temporada 1, el rancho Skinwalker, capítulo 1, así es, ya es una infinidad de capítulos que se han hecho sobre el estudio de este rancho. Pero para que entiendamos mejor hay que saber la historia de por qué se llegó a esto, cómo llegaron al punto de interpretar que es un portal a otra dimensión, nada más porque algunas personas lo dijeron, no, sino por todos los acontecimientos, hechos extraños, paranormales, relacionados también con la ufología, que no tienen explicación, y porque por más que han intentado estudiar, no han podido llegar a una definición, no han podido llegar a una conclusión de qué es lo que realmente pasa ahí y qué lo está causando. Así que la verdad es que está muy interesante. Y vean, fíjense, Skinwalker, el tenebroso rancho rodeado de fenómenos paranormales que nadie puede explicar. Periodistas, científicos y magnates trataron de encontrar una interpretación lógica para los insólitos sucesos sobrenaturales que ocurrieron en este campo de Utah, en los Estados Unidos. El Área 51, la misteriosa base militar secreta ubicada a 133 kilómetros de la ciudad de Las Vegas en el desierto de Nevada, no es la única zona en Estados Unidos conocida por las historias relacionadas con aves extraterrestres y seres alienígenas. Un singular rancho del estado de Utah también acaparó la atención de los científicos, y la ha acaparado por los enigmáticos acontecimientos que se han desarrollado a través de los años en sus inmediaciones durante décadas y que hasta la actualidad no tienen una explicación racional. Esto la verdad es que ya lleva muchos años. Ahí empezó como en los años 90 a ser un poquito más estudiado, a ahí ya llamar la atención de gente que tenía el dinero para poder hacer la investigación necesaria, porque pues no nada más es la intención, sino que se necesitan recursos económicos para tener todos los aparatos, las herramientas para poder estudiar, y bueno, es de ahí en donde se empieza a generar expectativa. A lo largo de los años, el rancho Skinwalker fue el centro de interés de investigadores y periodistas que trataron de encontrar una interpretación lógica para insólitos sucesos que ocurrieron en la hacienda. Y aunque todos los especialistas lo intentaron, no pudieron evitar la palabra sobrenatural para definir las situaciones paranormales que experimentaron. Según se dice, Skinwalker está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un cierto fenómeno interdimensional. Y entre los episodios más inusuales que tuvieron lugar en estas tierras se encuentran abducciones extraterrestres, o sea, se dice que ahí ha habido y suceden hasta el día de hoy abducciones,
de extraterrestres, inexplicables círculos en los cultivos también, como los que empezaron allá en Europa en los años 90 del siglo pasado, la presencia de animales extraños y hasta mutilaciones de ganado bovino. Así que aquí es como la feria de la situación paranormal, de la ufología. Aquí es como si fuera el campo de diversiones de toda esa gente que nos gusta la ufología, lo paranormal, lo interdimensional. Aquí se conjunta todo eso. Círculos en los campos de cultivo, abducciones por parte de seres alienígenas, criaturas humanoides y de este tipo, ganado que es mutilado por aparentemente el chupacabras, que acá en México se dio el boom, digamos, ahí como por el año 2000, más o menos. Entonces ahí sucede todo este tipo de cosas, no es nada más un tipo de fenómeno, sino que son varios y se conjuntan en este rancho de Skinwalker. Uno de los últimos propietarios del rancho de Skinwalker fue Terry Sherman, quien quedó tan traumatizado por los acontecimientos ocurridos en su vivienda que 18 meses después de trasladar a su familia a la finca, vendió el terreno de 207 hectáreas. Según la tradición del pueblo indígena Ute, una tribu nativa que le da el nombre al estado de Utah, una criatura sobrenatural habita el lugar donde está emplazado el rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker, y de acuerdo con la leyenda, se trata de un ser de otra dimensión que puede cambiar de aspecto y que es capaz de adquirir una forma combinada entre humano y animal. Bueno, eso acá en México le decimos nahuales o se conocen como nahuales. Hay muchas historias al respecto acá en México y ya también como que ahí en Guatemala, Centroamérica, como por esos lugares también se les conoce a estos, ¿cómo se les puede interpretar o cómo se les podría llamar? Seres, personas, humanos, porque al final del día un humano no tiene la capacidad, un humano por sí mismo, por la naturaleza de su ser, no tiene la capacidad de cambiar de forma, ¿no? Esa es la realidad, esa es la base biológica del ser humano. Pero estos que son nahuales, entonces, ¿qué son? ¿Son humanos? ¿Son animales? ¿Son híbridos? ¿Qué son? Porque acá en México, como les digo, lo que se les conoce como nahuales son personas de carne y hueso o figuras que se ven como personas de carne y hueso, pero que según las leyendas, según algunos testimonios y algunos testigos, estas personas pueden cambiar de forma al animal que ellos decidan. Ser víboras, burros, caballos, águilas, pájaros, cualquier animal que ellos quieran ser, se pueden transformar en algún animal y posteriormente regresar a su forma tipo humana. Eso es acá en México como se le conoce a estas personas y se les conoce como nahuales. Pero allá en el rancho de Skinwalker, según es este ser de la leyenda de los Ute, que es un ser que ahí habita en Skinwalker y que también le llamaron Skinwalker, ¿verdad? Fíjense, en 1994 Terry y Win Sherman compraron el rancho Skinwalker y fueron sorprendidos por una criatura parecida a un lobo de más de 2 metros al día siguiente de su mudanza. El matrimonio había terminado de instalar a sus primeros animales en el corral cuando vieron al extraño ser que acechaba en las cercanías del establo. La particularidad de este animal radicaba en que era 3 veces más grande que un lobo normal o un lobo silvestre y estaba erguido sobre sus 2 patas traseras. En una ocasión se vio en el rancho a un lobo algo tipo lobo de más de 2 metros, 2 metros y medio, casi 3, y que solo estaba parado esta bestia en sus 2 patas traseras. Así que ahí fue totalmente aterrador que vieran este tipo de ser, porque claramente no era un lobo convencional. Terry vio a la criatura atacar a un ternero y arrastrarlo fuera del corral. Inmediatamente sacó su rifle y disparó a matar repetidas veces en contra de este ser. Pero el animal siguió con su presa en la boca sin inmutarse y se alejó en la oscuridad. Al parecer, ningún proyectil lo alcanzó porque el hombre no encontró rastros de sangre sobre el suelo.
aun cuando le disparó a una distancia no tan lejana, así que era prácticamente imposible que de todos esos disparos de arma de fuego no le impactara ninguno a este ser, y claramente no vio ningún rastro de sangre. Ahí ya empezaban las cosas como que aún más raras, más turbias, porque si ya de inicio era raro ver este tipo de ser, dispararle y que no hubiera sangre, entonces ahí imagínense, si ya tenían miedo, pues esto ya les estaba causando terror, ¿no? Algo inexplicable realmente. A partir de ese momento comenzaron a producirse otros siniestros acontecimientos, como exóticos rugidos procedentes del bosque y luces que se movían por el piso y luego volaban por el cielo nocturno. La situación para la pareja se tornó más inquietante cuando, según su relato, una mañana encontraron quemados a sus 2 perros guardianes y aparecieron varias vacas desmembradas de forma quirúrgica, con el macabro detalle de que sus vísceras estaban dispersas sobre el suelo a modo de rompecabezas. Pasaban episodios fuera de lo normal. Ella dejaba las cosas del súper ya en la alacena y regresaba minutos después para ver que las cosas de nuevo estaban en la bolsa, en la mesa, en la bolsa del mercado. Así que imagínense que ustedes llegan a su casa, que claramente en ese tiempo, en esa época, allá en Estados Unidos, era común que les dieran lo que son la despensa o los comestibles que ellos compraban en bolsas de cartón, digamos un tanto grandes, de unos 40 centímetros, 30, ¿no? Bolsas de cartón un tanto rígido, que ahí metían las cosas. Y entonces lo que hacía ella es que llegaba, los ponía en la mesa, sacaba las cosas, las acomodaba, ya estaba todo acomodado y después ella se iba a hacer otra actividad. Y resulta que cuando regresaba, minutos después, no tanto, encontraba que otra vez los comestibles estaban dentro de la bolsa. Así que este tipo de situaciones lo vivieron muchas veces el matrimonio y no se les hacía nada normal. Eso, que miraran las vísceras de las vacas, los órganos internos de las vacas, ahí acomodados quirúrgicamente ahí cerca de donde estaban los demás animales, era totalmente fuera de lo común. Era algo que no tenía explicación, que no encontraban ellos a qué se había debido, qué lo había causado, cómo había sucedido, porque ellos tampoco escuchaban ruidos o ese tipo de situaciones que se causaron alboroto con los demás animales para que eso le sucediera a ciertos animales, en este caso a ciertas vacas. En 1996, los Sherman, cansados de los episodios violentos y sobrenaturales, decidieron acudir a los medios para dar a conocer su versión. 3 meses más tarde, y gracias a la difusión del programa con su testimonio, el multimillonario Robert Bigelow compró el rancho de Skinwalker por $200,000. Las investigaciones del magnate Bigelow, de 75 años, quien mantuvo desde temprana edad un inquieto interés por los eventos anómalos y fuera de lo normal, utilizó su fortuna para investigar los fenómenos paranormales en la propiedad. Su interés por descubrir la verdad sobre los acontecimientos ocurridos en la finca lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, NITS, por sus siglas en inglés. Su propia versión de los expedientes secretos X. Así que bueno, imagínense ya en la vida real tener los expedientes secretos X, que si ustedes son muy jóvenes y no los conocen, bueno, pues era un programa de televisión allá de los años 90 con Mulder y Scully, que así se llamaban los personajes, que eran de la inteligencia de los Estados Unidos, del FBI, que investigaban expedientes secretos X, expedientes que tenían que ver con extraterrestres, con seres interdimensionales, con todo este tipo de cosas que no tenían una explicación lógica y que salían del terreno normal y llegaban a lo paranormal. Así que ese era un programa de ficción, de entretenimiento, pero este magnate Bigelow, gracias a su gran fortuna, pudo hacer un grupo especializado, un instituto, perdón, discúlpenme, ya saben que no me gusta decir cosas que no son, un instituto para poder hacer investigación sobre cosas muy sobrenaturales, muy fuera de lo común. Fíjense,
El magnate creó un sistema de vigilancia a las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera en el rancho. Sin embargo, no pudo reunir ninguna prueba física significativa que respaldara la oscura historia del sitio. Ya que todos los equipos sufrían daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Solo pudo utilizar las interferencias repentinas, los cortes de señal y las averías de los dispositivos para apoyar su teoría de que los fenómenos paranormales del Skinwalker eran reales. Así que bueno, el que las cosas no sirvieran, que no se pudiera grabar, que hubiera ahí unas energías electromagnéticas que impedían que los aparatos de grabación funcionaran de buena forma, no daba testimonio o no tenía archivos, no tenía pruebas videográficas como para poder ver qué sucedía, pero eso le daba un elemento más a él y a su grupo de investigación de decir, sí, aquí pasa algo raro, aquí hay algo que no es normal, y tan es así que este elemento del electromagnetismo que avería los aparatos es una prueba más que algo no anda bien, pero no tenían videos, no tenían audios, no tenían realmente pruebas, solamente elementos para saber que pasaba algo fuera de lo normal. Dos científicos que trabajaban con Bigelow en NITS, Con Keeler y George Knapp, escribieron el libro a la casa de Skinwalker. La ciencia enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah, en el que dejaron asentados los extraños sucesos que aparecían en la finca. En la publicación, Keeler afirmó haber visto una gran criatura humanoide la noche del 12 de marzo de 1997, que espiaba al equipo de investigación desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. La gran criatura yacía inmóvil en el árbol. La única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos, que no parpadeaban mientras los miraban fijamente, contó Keeler en el libro. A la casa de Skinwalker, con una duración de poco más de 2 horas, un ya documental, en 2018 se estrenó una película, no documental, película, A la casa de Skinwalker. El documental incluye material que publicaron Keeler y Knapp en el libro homónimo del 2005, durante la investigación que realizaron sobre el rancho. Así que en el 2018 ya salió la película de A la casa de Skinwalker, pero realmente tampoco había elementos tan importantes como para poder apreciar o tener pruebas contundentes de qué era exactamente lo que estaba ahí sucediendo. Fíjense, según el documental, los miembros de la tribu Ute reconocieron que raros fenómenos de otro mundo ocurrían en la zona desde hace siglos. De hecho, desde que llegaron los primeros exploradores europeos, se registraron objetos extraños en los cielos de Utah. En 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante, uno de los primeros que se adentró en América del Norte, escribió sobre unas inusuales bolas de fuego que aparecían por la noche en el campamento. Acá en México, esas bolas de fuego en los cerros se les conoce como brujas. Pero bueno, allá probablemente eran otro tipo de situación paranormal, pero acá en México se les dice que son brujas. No se ha comprobado científicamente que sean brujas, pero es así como se les cataloga a estos fenómenos acá, más fuera de las ciudades o en los lugares que no son tan poblados acá en México. Una nueva venta se dio, Una nueva venta se dio, ya que Bigelow, el magnate, vendió frustrado por no obtener ningún registro significativo. Bigelow vendió el rancho años después de haberlo comprado. Lo vendió en 2016 al magnate de bienes raíces Brandon Fugal. Y bueno, de esta forma ya Skinwalker era propiedad de Fugal en el 2016. Y igualmente Fugal lo compró con la intención de revelar la verdad sobre los secretos inexplicables en el rancho de Skinwalker. Pero
Lo que realmente le interesó de esta propiedad fue una conversación que tuvo con unos científicos que se acercaron a él en 2015, que habían estado esperando, siendo asesorados, que habían estado esperándolo para poder asesorarlo. Y bueno, le contaron a Bigelow que él había adquirido esta propiedad y que supuestamente le decían a Bigelow que era la propiedad con actividad paranormal más grande y más extraña de todo el mundo. Fue por eso que este agente de bienes raíces pues le llamó mucho la atención adquirirlo, sí, para sacarle provecho económico, pero también para investigar. Así que el empresario también reunió, de bienes raíces, el nuevo dueño, reunió a un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores con la esperanza de revelar la verdad sobre los episodios inexplicables del rancho. Durante 5 años estuvo registrando fenómenos que realmente desafiaban toda explicación natural, pero definitivamente existe una inteligencia que vive en esa propiedad y que está interactuando con todos los que visitan Skinwalker, aseguró Fugal, porque tampoco pudo obtener pruebas contundentes de qué es lo que realmente estaba sucediendo ahí. Y fíjense, un ovni vuela sobre el rancho de Skinwalker. En la actualidad, numerosas cámaras y sensores monitorean la finca las 24 horas del día para registrar cualquier suceso fuera de lo normal. El investigador Bart, principal investigador contratado por Fugal, tiene algunas teorías sobre el rancho de Skinwalker. Por un lado, supone que Skinwalker está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera cierto fenómeno interdimensional o un portal a otra dimensión. Además, especula que una tecnología de origen desconocido podría estar involucrada e incluso insinúa la presencia de una inteligencia sensible, precognitiva y no humana. Las distintas hipótesis de Fugal y Bart dieron pie para que History Channel pusiera al aire un programa sobre los eventos anómalos que suceden en el rancho, que es lo que les comentaba al inicio de este capítulo, que es en History Channel. Hace algunas semanas, bueno, ya en el momento en que ellos se estrenó el programa en History Channel, unas semanas después, comenzó una nueva temporada de El secreto del rancho de Skinwalker, donde el equipo estudia las imágenes de un ovni que cruzó el cielo de la propiedad. Así que este programa ya en cada capítulo lo que hacen es que analizan las pruebas que se dan en el momento, ¿no? Y bueno, también ahí en el transcurso de los capítulos dan testimonios de lo que ha pasado en otros años, cómo han abordado esas investigaciones, qué ha sucedido, hacia dónde han llevado esas investigaciones y esos hechos que han visto, ¿no? No nada más es investigar un hecho en sí, sino que también dicen cosas, experiencias que han pasado anteriormente. Y fíjense, la explicación científica de los avistamientos de ovnis en la actualidad, dice el investigador Joseph Kick, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Así que realmente no eran ovnis fuera de esta tierra, o sea, no eran naves extraterrestres, sino que probablemente era tecnología del ejército de los Estados Unidos que estaban probando ahí en los cielos de Utah. Y bueno, eso también es algo que están considerando ellos, ¿no? Numerosos investigadores trataron de encontrar una interpretación lógica para los insólitos sucesos que ocurrieron en la hacienda. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales, y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Un informe del NITS del año 2002 sugirió que los ovnis observados por los residentes eran probablemente las naves de prueba del ejército norteamericano. Como ninguna de las justificaciones anteriores fue confirmada o desmentida por el gobierno estadounidense, claro está,
Los insólitos sucesos del rancho de Skinwalker permanecen como una incógnita. Los especialistas siguen sin poder evitar la palabra sobrenatural, y este pedazo de tierra de 207 hectáreas en Utah continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestra época. Esto, como ustedes ya vieron, empezó desde los años 90 del siglo pasado, de 1992, y los primeros dueños, este señor que era totalmente de campo y su familia, ellos dicen que, fíjense, que qué interesante lo que él dijo, porque eso ya lo dijo después de que había vendido el rancho al primer magnate que llegó, y este señor decía que, ahorita les digo el nombre, los Myers, los primeros propietarios que eran Kenneth y Edith, ellos, fíjense, el señor decía que que había muchos fenómenos, había muchas cosas paranormales que ellos ya tenían meses viviéndolo, que para ellos ya era común, no normal, común, o sea que pasaba eso de los círculos en los cultivos que ellos tenían. Y cuenta los Myers, cuenta el señor, que un día estaban ahí afuera de su casa, ahí allá les dicen porche, ahí como terracita, y que estaban ahí sentados en sus sillas de madera contemplando el atardecer, y que de repente llegó una esfera metálica como aproximadamente 25 centímetros de diámetro, que pasó ahí volando enfrente de ellos, que se detuvo un rato, unos segundos, y que después se fue. Y ellos en su momento ya lo veían común, claro, no era normal, no tenía una explicación lógica, pero para ellos ese tipo de fenómenos ya eran muy recurrentes. Por eso llegó el momento que los Myers dijeron, no, pues ya estamos cansados, vamos a vender. Y ellos fueron los que más situaciones fuera de lo común tuvieron. Ya después, cuando llegó el primer magnate y compró el rancho y empezaron a estudiar, ya no era tan común que pasaran situaciones anormales, digamos, porque ya como que se ponía atención en todo eso. Y como ustedes vieron, los investigadores, los más recientes, decían que como que ahí había una inteligencia que precognitiva, algo que como que sabía si manifestarse, no manifestarse, si manifestarse cuando no pudieran grabar o algo por el estilo, y se manifestaban cuando sabían que no había peligro, este tipo de inteligencia, ¿no? Por eso es lo que comentan ellos. Pero otra de las experiencias que dicen los Myers es que les pasó algo muy fuera de lo común, un tanto de miedo, no de terror, pero de miedo, que dicen que un día ellos tenían una casa rodante, ¿no? Que de repente ocupaban, y bueno, llegó un momento en que se quedaba ahí en alguna propiedad del rancho, en algún espacio del rancho. Y dicen que un día el señor andaba buscando a sus vacas y que no las encontró por ningún lado, y buscó y buscó y buscó, y que no encontró a algunas vacas por ningún lado, ¿no? Faltaban algunas vacas, y decía, ¿cómo es posible? O sea, está todo cercado, no se pudieron escapar ni nada. Y bueno, resulta que las vacas estaban en la casa rodante, pero era totalmente imposible poder meter a las vacas, porque dice que las vacas estaban acomodaditas como si fueran piezas de Lego, de rompecabezas, bien acomodaditas, todas las vaquitas que cabían ahí adentro de la casa rodante. Y él dijo en su momento, era prácticamente imposible que eso sucediera, porque las vacas no cabían por la puerta de la casa rodante y tampoco cabían por la ventana, y la casa rodante estaba impecable, no tenía ningún daño, así que no encontraron explicación de cómo las vacas estaban ahí dentro. Así que esa es una situación que fue totalmente anormal, que no encontraron explicación y que no sabían cómo había sucedido eso de que las vaquitas estuvieran ahí. Otro tipo de situaciones es lo que en su momento el matrimonio joven que estuvo en el rancho también experimentó, que el señor veía como si fuera un lobo de 2 metros y medio, casi 3 metros, que lo vio varias veces acechando el ganado, que lo corrían,
pero para ellos ya digamos era hasta cierto punto común, no normal, que miraran este tipo de seres que estaba acechando el ganado. Así, lo de las esferas también, claramente veían objetos voladores no identificados, veían luces en el cielo y todo este tipo de situaciones que no eran para nada normales. La situación de las vacas que les sacaban los órganos y este señor, les digo, el primer dueño, los Mayer, decía, es que no había gota de sangre. O sea, era imposible que los órganos estuvieran fuera de la vaca, claro, ya sin vida, muerta, pero que no hubiera gota de sangre. O sea, eso no es posible, era imposible, ¿no? En el conocimiento común, o sea, cómo sacarle los órganos y que no hubiera gota de sangre. Y eso acá en México, en algún momento, era atribuido al chupacabras, que de igual manera hacían eso con ciertas ovejas, borregos, también les extraían todos los órganos, no quedaba ninguna gota de sangre, no tenían ninguna gota de sangre y era prácticamente imposible que sucediera así en el campo, porque ni siquiera en un quirófano podría suceder que no hubiera gota de sangre. Y ese tipo de fenómenos dieron pie a que otras personas se interesaran en el estudio del rancho de Skinwalker, y aunque llegaron gente con más dinero, con más recursos, tampoco pudieron encontrar ni no pudieron grabar nada, no pudieron tener pruebas reales de que ocurría o de que ocurre hasta hoy en día cosas fuera de lo normal. Ver a un lobo, a lo mejor a un pie grande, este tipo de seres y todo este tipo de situaciones que salen del razonamiento, que salen del sentido común. Pero fíjense, como conclusión, pocos lugares en el mundo han tenido tanta actividad como el rancho de Skinwalker, y aunque se investiga no se puede tener pruebas reales, pero lo que se ve y se siente por los testigos es más que suficiente para que haya credibilidad de algo mágico, extraño o fenomenal que no deja de manifestarse hasta la fecha. Sea un portal o no, lo extraño es parte esencial del lugar y tener una prueba es casi imposible. El rancho de Skinwalker, un portal a otro mundo o dimensión, o algo más extraño que sigue desafiando a todo mundo y a todo investigador. Así que bueno, esta fue la historia del rancho de Skinwalker. Deseo les haya gustado el capítulo del día de hoy, muy interesante. La verdad es que hay muchas cosas más que se dicen del rancho, pero no están comprobadas. Y digo, si no hay una comprobación de ciertas cosas, y todo esto que les platiqué en este capítulo, hay muchísimos testigos que hablan al respecto. Por eso les platico cosas que sí se han recabado por varios testimonios, y no quise meter cosas que ya son sensacionalistas, que dicen que pasan cosas súper wow, súper extraordinarias, que no han sido corroboradas por testigos que han estado ahí en el rancho investigando o que han estado cerca para ver lo que realmente sucede. Pero ya con esto que les conté, claramente es algo fuera de lo normal, en el terreno paranormal, de la ufología, y como les decía, es el centro de diversiones, es el parque de diversiones, de tener todos los elementos de ufología, seres extraños, lo paranormal, lo fantástico, lo interdimensional, todo se conjuga en el rancho de Skinwalker. Y bueno, deseo les haya gustado el capítulo. De ser así, déjenme un like, así de verdad me apoyan mucho a que siga creciendo aquí Detective Misterio. Yo soy Adán López, les mando un saludo misterioso, no sin antes recomendarles este otro capítulo que les dejo aquí, que también les va a gustar. Así que les dejo las redes sociales también y apóyenme también en Spotify. Yo les mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que la realidad fácilmente supera la ficción.